respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que instruirá al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que dialogue tanto con la CENTE como con el CENTE para acordar un esquema conjunto para el nuevo ciclo escolar 2020-2021. El primer mandatario consideró que se trata de una falta de comunicación. Vamos a escuchar sus palabras. Voy a pedirle al secretario de Educación que busque un encuentro con la CENTE y con el CENTE y que se logre un consenso. Yo creo que se va a avanzar porque no se perjudica a nadie, al contrario, es para que los niños, los estudiantes tengan sus clases. Vamos a abundar sobre este tema con Wilbert Santiago Valdivieso, el vocero de la sección 22 de la CENTE, precisamente, a quien le agradezco mucho la comunicación. Bienvenido, gracias, Wilbert. Buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, buenas tardes. Ya adelantábamos algunos de los datos que ha compartido la coordinadora sobre la dificultad de este esquema que se está planteando en Oaxaca, pero le pregunto, o le pido mejor a usted, que nos cuente por qué se está planteando un modelo alternativo. ¿La televisión ya quedó completamente descartada o podría haber alguna especie de híbrido para el regreso a clases? Bueno, hay un rechazo a este convenio que se ha generado con la Secretaría de Educación Pública y las diferentes televisoras. Esto porque de alguna forma se está desplazando el trabajo que han desempeñado los compañeros maestros de diferentes comunidades, principalmente aquí en el estado de Oaxaca. Como coordinadora nacional era necesario tener un diálogo con el presidente de la República para analizar esta situación de la educación durante la pandemia, porque sin duda se requiere de la participación de los maestros para generar el acercamiento con las comunidades, con nuestros estudiantes, porque al término de este ciclo escolar se observó que prácticamente la Secretaría de Educación Pública implicaba resultados favorables con la educación a distancia. No obstante, nosotros revisamos de que no se tuvo un alcance importante y que era necesario escuchar a los maestros para poder arribar a las comunidades en donde se está acentuando en este momento una desigualdad social con el uso de la televisión, porque no todos los hogares tienen una posibilidad de prender un televisor porque pues hay necesidades apremiantes como lo es la alimentación, la salud, el vestido, y hoy ante la crisis que se está observando, los padres de familia pues están buscando la manera de evitar mayores gastos y hoy la televisión va a generar precisamente eso. Además, nuestra posición es de revisar que el alcance de la televisión no va a servir para la educación de los estudiantes porque solamente será un medio para depositar más información a los estudiantes sin una mediación importante que tienen los maestros. Por ello, urgimos y es necesario que el gobierno atienda ya la situación de las aulas. No hay agua potable, no hay electricidad, no hay los insumos necesarios para tener una limpieza en los diferentes espacios. Prefirieron rescatar a las televisoras que invertir en la infraestructura educativa y equipar a nuestros espacios que serán primordiales cuando retornemos a actividades presenciales. Hoy estamos en Oaxaca construyendo el Taller Estatal de Educación Alternativa, un taller que nos va a permitir orientar los aprendizajes en el marco de esta pandemia, de orientar a los trabajadores de la educación y que los colectivos escolares pues organicen ya los contenidos de trabajo que van a atender la programación de lo que se venía trabajando y que pues lamentablemente por este confinamiento no pudimos culminar y que bueno, para nosotros la educación tiene que democratizarse, tiene que arribar a todos los estudiantes y tenemos que contribuir con este compromiso social para que exista una transformación de la educación, principalmente en nuestro estado y por qué no en el país, porque nuestra propuesta va para todo el país para generar estas condiciones de acercamiento y evitar que se desplace al magisterio en esas condiciones de educación. Déjeme preguntarle varias cosas, a ver si nos puede abundar en varios puntos que toca
Don Wilbert, primero esto que dice, ¿no? Sobre si no se tomó en cuenta al magisterio. La SEP, o por lo menos el titular de la Secretaría en esta conferencia matutina cuando presentó el regreso a clases, dijo que se iba a capacitar o que se estaba capacitando a 1 millón de docentes en estas herramientas. ¿Se tomó en cuenta a la coordinadora, se tomó en cuenta al sindicato? Es decir, ¿hubo algún tipo de comunicación para ver si alguien del magisterio iba a participar en estas capacitaciones? Y preguntarle por lo otro que nos dice de las condiciones de las escuelas, porque en primer lugar no tendría por qué haber un rezago en ninguna sección del país, pero desafortunadamente la hay y efectivamente hay una deuda histórica con estos lugares. ¿Qué coordinación, qué se ha dicho sobre esto? Porque ya se había prometido, de hecho, que iba a llegar el agua potable por lo menos a las escuelas en las zonas que reportaban carencia. Le pregunto si quiere primero por estos dos temas, la comunicación, la coordinación con el gobierno, y si quiere ya después pasamos a los contenidos, que también me parece un tema fundamental. Sí, efectivamente, la semana pasada, el jueves, para ser precisos, nosotros exigíamos una mesa de alto nivel con el gobierno federal para analizar este inicio de ciclo escolar, para analizar también las necesidades reales que existen en las diferentes escuelas y proyectar esta educación alternativa, regionalizar nuestra educación, porque hay que atender a los pueblos originarios, hay que atender a los pueblos que han estado en desventaja. Y bueno, no tuvimos esa comunicación. La Secretaría de Educación Pública anunció de manera inmediata, en una forma aventurada, el convenio con las empresas televisivas. Esto para rescatar, para nosotros fue un rescate económico a las empresas que se están viendo rezagadas ante el avance de las plataformas virtuales, y hoy, bueno, hay una necesidad de revisión de cómo los maestros deben de intervenir en la educación de nuestros estudiantes, porque no es nada más depositar la información, se requiere de la mediación, se requiere de la intervención de los maestros. Es insustituible esta profesión y en el marco de la pandemia se requiere escuchar a los maestros. Por eso está el rechazo, está el desacuerdo de la Coordinadora Nacional y bueno, proyectamos esta necesidad de la reunión para que la Secretaría de Educación Pública escuche que es antipedagógico lo que ha elegido para la educación en todo el país y además están acentuando la desigualdad social. Ahora bien, en el tema de los contenidos y de las necesidades que se requieren en las aulas, hay un programa que es La Escuela es Nuestra. El gobierno ya entregó recursos a los padres de familia, pero de este recurso pretenden que los padres de familia resuelvan todo un universo de necesidades que existen en las instituciones educativas. Hay escuelas que apenas se están reconstruyendo y con este dinero pretenden que las escuelas compren material para sanitizar los espacios, adquieran materiales para acercar el agua potable o bien para terminar los servicios de electrificación. Esto sin duda es en gran preocupación del Magisterio Democrático de la sección 22 y más que nada porque también estamos viendo que ante la política de austeridad se están recortando algunos programas para nuestras escuelas. Por ejemplo, está el tema de útiles escolares, que hoy nos están avisando que será con el recurso de La Escuela es Nuestra que se utilice para la compra de cuadernos, lápices, lapiceros, sacapuntas para nuestros estudiantes. Lo que hemos ganado en las calles, el gobierno lo tiene que cumplir y no es para beneficio del magisterio, es para apoyar la economía de las familias que hoy en el marco de esta crisis lo que están buscando es tener una posibilidad de comprar alimentación, de comprar salud y de ofrecer estos servicios indispensables a la familia y no gastar en electricidad que hemos visto que en lugar de disminuir están incrementando ante las necesidades y uso de la electricidad. Independientemente de eso, también es necesario que la audiencia de ustedes escuche que en las familias de Oaxaca hay familias que tienen 5 estudiantes en diferentes niveles educativos y que un solo televisor es imposible ocupar para que se pueda dimensionar el aprendizaje de estos estudiantes, de los jóvenes niños. Y también hablo por los estudiantes que de preescolar están pasando a primaria, de los niños de primer grado que están pasando a segundo grado de primaria, porque en ese nivel, en ese grado escolar, aprenden a leer, a escribir, y es importante la mediación de los maestros para que se pueda desarrollar este elemento que será fundamental en la historia escolar de cada estudiante.
Wilbert, nos quedan 30 segunditos. Nada más confírmeme una cosa. En caso de que se convoque a esta mesa de diálogo que asista el secretario Esteban Moctezuma, o incluso han planteado ustedes la posibilidad de que vaya el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes asistirían? Es decir, ¿todavía hay espacio para el diálogo? Le pido brevemente porque estamos súper cortos de tiempo. Claro que sí, hay necesidad del diálogo, hay muchos temas que se tienen que finiquitar en este momento y la Coordinadora Nacional desde el jueves pasado, de la semana pasada, está exigiendo precisamente un diálogo de alto nivel para resolver estas cuestiones. Bueno, pues le agradezco mucho la entrevista a Wilbert Santiago y si nos permite, mantengamos la comunicación para ver si efectivamente se lleva a cabo esta mesa y cuáles serán los acuerdos entonces por la niñez específicamente allá en Oaxaca. Gracias de nuevo y mantenemos comunicación. Adelante. Muy buena tarde, gracias. A usted fue Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 de la CENTE, de la sección de Oaxaca.